Amados hermanos y amigos, paz de Cristo. Una vez más venimos a ustedes delante de Dios por este medio, con el propósito de invitarles, como siempre lo hacemos, a meditar en un poco de tiempo en la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Quiero que entiendan y entendamos y pongamos en nuestra mente el por qué lo hacemos. Es que la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre. Necesitamos oír la palabra de Dios para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu, especialmente como cristianos. Entonces, pensando en eso, les invitamos a que con todo su corazón y con toda su alma hagamos un espacio, tomemos tiempo para meditar en la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Yo no sé si Dios tenga algún propósito usando este temor que hay ahorita de esta pandemia, pero Él puede usarlo para motivarnos a reflexionar. Solo Dios es el único que nos puede ayudar, que nos puede consolar en medio de cualquier situación. Entonces yo les invito, hermanos y amigos, en el nombre del Señor, a que seamos sensibles a la palabra de Dios, al llamado de Dios, y tomemos tiempo para reflexionar, para darle gracias a Dios, para alabarle, para glorificarle, porque Él es digno de toda la honra y de toda la gloria y de toda la alabanza. Entonces, en esta ocasión, hermanos, una vez explicado esto, el tema del pensamiento que, si Dios nos permite, desarrollaremos brevemente, es acerca de la tradición o de las tradiciones. Especialmente en el área religiosa o en el área creyente o en el área de la fe, se ha desarraigado mucho el asunto de las tradiciones o de la tradición. De tal manera que mucha gente creyente, quizás sincera, se guían más por la tradición que por la verdad. Y estamos hablando de la palabra de Dios. Cristo dijo que su palabra es verdad, y entonces, pero lamentablemente mucha gente se guía más por las tradiciones que por la verdad de la palabra de Dios. Y yo quiero invitarles a que reflexionemos. No nos dejemos llevar, porque si de algo necesitamos estar seguros, es de conocer la palabra de Dios, de conocer a Dios. Porque si conocemos la palabra de Dios, vamos a conocer a Dios. Y si conocemos a Dios, no fácil vamos a ser engañados. Hay millones y millones de personas de buenos sentimientos que son creyentes fieles a su modo, pero están siendo engañados. ¿Y por qué están siendo engañados? Porque no conocen la verdad de la palabra de Dios. Han sido convencidos, han sido engañados por tradiciones de los hombres. Y vamos a ver aquí las consecuencias de lo malo, de lo perverso que es el ser engañados por las tradiciones. Vamos a leer una escritura que encontramos en Mateo, en el capítulo 15 y el verso del 1 al 9. Vamos a leer una escritura que encontramos por ahí y vamos a ver si podemos formarnos una idea de lo grave que es el asunto de la tradición, especialmente en el terreno religioso o en el terreno de la fe. Mateo capítulo 15 del verso 1 en adelante. Pongamos atención, por favor, rogando a Dios que nos dirija, que permita a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento, entender. Hagamos a un lado los prejuicios, porque un prejuicio es algo que nos limita y nos estorba para abrirnos en nuestro entendimiento para conocer la verdad. Entonces, hagamos a un lado los prejuicios y seamos sinceros delante de Dios y pidámosle que Él nos ayude para entender si estamos en lo cierto
o estamos fallando y necesitamos conocer la verdad. Miren lo que dice esta escritura, Mateo capítulo 15, versos del 1 al 9. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Quiero que le pongamos atención a esto. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué quiere decir eso? Que los escribas y los fariseos le ponían más atención a las tradiciones que ellos o sus antepasados habían creado. Porque las tradiciones las produce, las crea el hombre, las elabora el hombre. La palabra de Dios no es tradición, la palabra de Dios es verdad. Pero ellos le ponían más atención a la tradición que a la palabra de Dios, que a los mandamientos de Dios. El verso 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, él me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahora, ¿por qué lo hacían ellos? Los fariseos y los escribas. Hermano, lamentablemente hay casos y muchos casos y muchas situaciones en los que el hombre, y vamos a referirnos particularmente a ministros o sacerdotes, lo que usted quiera, hay casos en los que a esas personas les interesa más estar bien con los hombres que estar bien con Dios. Y por eso es que ellos lo hacían. Ellos querían tener el favor, la amistad de los hombres, que no los despreciaran, que no los desecharan, antes que agradar a Dios. Preferían agradar a los hombres que agradar a Dios. Y por eso lo hacían. Entonces, el Señor les llama en el verso 7 hipócritas. Eran maestros, pero se estaban portando hipócritamente. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, amigos, es necesario, es indispensable ponerle atención primeramente a la palabra de Dios. Porque está de por medio la salvación o la perdición de nuestra alma. La tradición no nos va a salvar. Si bien es cierto que alguna tradición muy buena nos ayudará, nos guiará, pero no nos va a salvar. La única esperanza de salvación está en Cristo, en el Señor, en su palabra. Y todo mundo debe de saber y debe de entender y debe de creer eso. Es indispensable que nosotros busquemos la manera de conocer, de entender la palabra de Dios y de tratar de agradar a Dios primeramente antes que a los hombres. Ahora, déjeme darle una breve definición de lo que es tradición. ¿Qué es tradición o tradiciones? Dice un diccionario que es cada uno de los valores ideológicos, especialmente culturales, que transmitidos de generación en generación, forman el sustrato psíquico
básico de una colectividad y se traducen en ritos. Si nota usted, aquí no hay nada de la Biblia, no hay nada de la palabra de Dios. Son cada uno de los valores ideológicos, especialmente culturales. Entonces, la palabra de Dios otra vez no es tradición. La palabra de Dios es verdad. Ahora, el creyente de todos los tiempos siempre ha batallado con esto. Siempre ha sido tentado a dejarse llevar por tradiciones más que por la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que somos llevados más a aceptar tradiciones que aceptar la palabra, una escritura? Y esperamos que esto nos convenza, porque queremos estar basados en la Escritura. La Escritura no es tradición, la Escritura es la palabra de Dios, que es verdad. Y entonces miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, el verso, particularmente el verso 16 y 17, pero vamos a empezar en el 16. Miren, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Ojo con eso. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, por eso afirmamos que no es tradición. Es verdad, es la verdad divina, hablada, escrita en el libro que es la Biblia. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y es algo que los fariseos y los escribas no querían arriesgarse a hacer eso, porque quizás no a todos los judíos les iba a gustar ser corregidos, ser instruidos en justicia. Y entonces por eso ellos preferían aferrarse a la tradición que ellos mismos habían creado. Cuando el hombre crea una tradición, la crea favorable a sus pensamientos, a sus sentimientos, a lo que él quiere que sea. Y la palabra de Dios no siempre va a ser así. La palabra de Dios mire lo que dice, repito otra vez la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios, primeramente. Entonces yo no le estoy hablando un invento mío, yo le estoy hablando de lo que dice la Escritura. Y si usted quiere servir, quiere amar a Dios, quiere servir a Dios, aquí está lo que debe hacer. Primero, leer la Escritura, entenderla y vivirla para honra y gloria de Dios y para beneficio de usted y de los que le rodean. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. La palabra de Dios trabaja en la conciencia de las personas, en el entendimiento, en el espíritu, en la conciencia de las personas. Cuando esa persona le permite a la palabra de Dios que llegue, que ministre, que trabaje en su corazón, en su entendimiento, redarguir y para corregir. Se dice que la palabra de Dios para nosotros debe ser como un espejo. Cuando nosotros nos miramos en un espejo, no debe ser injusto. Un creyente debe ser justo bajo la dirección divina de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el fin de todo esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, vimos, el hombre siempre ha batallado con eso. Porque el hombre se prejuicia y quiere que las cosas sean favorables siempre a lo que él cree, a lo que él entiende, a lo que él piensa. Y lamentablemente, mi amigo, mi hermano, le digo esto: la palabra de Dios no se va a ajustar a nuestros pensamientos. Si usted y yo queremos servir a Dios,
son nuestros pensamientos los que se deben ajustar a la palabra de Dios. Y si esto hacemos, entonces estaremos en condiciones y dispuestos a servirle a nuestro Dios. Dice una escritura hablando de las tradiciones y de las costumbres con que siempre ha batallado el creyente, dije ya, en Jeremías capítulo 10, versos 1 y 2. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Estamos advertidos de parte de nuestro Dios, por medio de la bendita palabra de Dios. Estamos advertidos que no debemos nosotros hacer lo que hacen las gentes que viven sin Dios, porque viven sin Dios y viven sin esperanza. Entonces, si usted y yo queremos vivir con Dios, tendremos esperanza, pero para vivir con Dios necesitamos alejarnos de todo lo que nos limite, nos estorbe y estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Ahora, a lo largo, cuando la gente se deja guiar por las tradiciones, mire lo que pasa. Se dice que en el tiempo de Cristo, los creyentes judíos tenían, por ejemplo, 613 preceptos que no estaban en la ley divina, 248 mandamientos y 365 prohibiciones. Entonces, ¿cuántos serían en total? Haga cuentas. ¿Cuántos serían en total? Y dice el escritor, dice que 613 preceptos, 248 mandamientos y 365 prohibiciones sometían al judío piadoso a una verdadera esclavitud moral. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano, desde el punto de vista humano, siempre va a fallar, lamentablemente. No es una justificación, pero podemos cometer errores. Entonces, el problema que había con estos judíos piadosos, que nunca quedaban bien con los maestros, con los fariseos y los escribas. ¿Por qué? Porque si no fallaban en una parte, fallaban en otra. O sea, las tradiciones de los fariseos, de los judíos, habían hecho más complicada. Entonces, dice el escritor, ahora si se le agregaba, verdaderamente lo sometían a una esclavitud moral complicada por la compleja casuística de los rabinos, de los maestros. Ahora, ¿qué quería decir casuística? ¿O qué quiere decir casuística? Dice, parte de la teología moral que se ocupa de resolver los casos de conciencia. Sutileza excesiva. Entonces, por eso es que los judíos, al dejar la ley divina, tenían que inventar, y lo inventaron, tradiciones. Y andaban al acecho para justificarse haber dejado la palabra de Dios. Andaban al acecho para imponer las tradiciones. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Que Dios nos ayude. Solamente quiero leer unos textos más que encontramos. Uno lo encontramos en Gálatas, en el capítulo 1, versos 13 y 14, que dice: porque ya habéis oído acerca de mí, habla el apóstol Pablo, en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ese es el error de las tradiciones. Llegan y llevan a la gente a olvidarse completamente de la palabra de Dios. Y buscan la manera de aplicar y de hacer sufrir
porque creer en Dios debe ser un gozo, debe ser una alegría, debe ser algo precioso. Pero cuando esa fe está basada en tradiciones es un martirio. Y no queremos eso. Dios no quiere eso para nosotros, para los creyentes. Y por eso también Pablo, cuando escribe a los Colosenses, en el capítulo 2, verso 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Esa es la advertencia que tenemos y que necesitamos. ¿Por qué? Porque ya leímos. El Señor dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos y amigos, es el tiempo de las tradiciones. Es el tiempo, el mes, este mes. Y una de las tradiciones que es muy arraigada y en mucha gente con mucha sinceridad es el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo. Quiero decirles que Cristo no nació en diciembre. La historia y aún la Biblia no dice que nació en diciembre. La Biblia da luz, no dice fecha, da luz, pero eso que dice no dice que nació en diciembre. La historia dice que fue la Iglesia Católica Romana ordenó que el nacimiento de Cristo Jesús fuera observado el 25 de diciembre, el día de la antigua fiesta romana del solsticio de invierno. Fue la Iglesia Católica aproximadamente en el siglo V, o sea 500 años después, que la Iglesia Católica ordenó que se celebrara el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se celebrara o se observara el 25 de diciembre. Pero no hay un registro preciso en la fecha, el mes, el día en que Cristo nació. Entonces esto es tradición y por eso nosotros, pues con la ayuda de Dios tratamos de abstenernos de ello, porque no queremos contribuir a las tradiciones, pues no quisiéramos desviarnos de Dios. Ahora, termino con esta escritura. Entonces habló Jesús a la gente y sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ojo con esto. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Que los escribas y los fariseos usaban como pretexto, como base, lo que Moisés había escrito. Entonces le dijo: sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahí es donde estaba el riesgo, y está el riesgo todavía, porque no debemos creerle a todo el que trae una Biblia y que habla de Cristo. Debemos estar seguros que lo que habla de Cristo es de acuerdo a la Biblia y que vive conforme a la Escritura. Dijo el Señor: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Se refería a los fariseos, porque sobre la cátedra de Moisés o la enseñanza de Moisés estaban basados ellos. Así que todo lo que ellos les digan que guarden, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces la vida cristiana es una vida activa, guiada por la palabra de Dios, no por tradiciones. Y termina el texto diciendo: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren tocarlas. Hermanos y amigos, que Dios nos ayude a ser fieles a Dios.
Y si usted y yo hemos recibido la revelación de la bendita palabra de Dios, apeguémonos a ellas. Aferrémonos a la palabra de Dios. Los escribas y los fariseos se aferraban a las tradiciones de los hombres. Nosotros aferrémonos a la palabra de Dios. Y si lo hacemos así con todo nuestro corazón y bajo la dirección divina, aferrarnos a la palabra de Dios nos va a librar de las tradiciones, por muy buenas que parezcan y por muy bien que se expliquen. Que Dios nos guarde, que Dios nos permita ser así, ser fieles a Dios, aún con un poquito de dificultades, pero ser fieles a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Hagamos a un lado las tradiciones, aún las tradiciones de nuestros padres. Si la Biblia nos dice así, discreta y sabiamente, desechemos esas tradiciones y sigamos adelante creyendo y tratando de ser fieles a lo que dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos gracias. Te damos gracias por la vida que nos prestas, la salud que nos permites y el privilegio que nos concedes de congregarnos. Señor, hemos meditado estos minutos en tu palabra. Permite, mi Padre, que haya cabida en nuestros corazones, en nuestra mente, y danos capacidad para discernir, para entender, para poner por obra tu palabra, para que tú seas glorificado y exaltado y tu pueblo sea edificado. Señor, te pedimos todo esto y te rogamos en el nombre de Jesucristo. Libra a nuestros hermanos, libra a tu iglesia, guarda tu iglesia, líbranos de este mal perverso, de este virus, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti damos la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, ahora y siempre, por todos los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.